Colombia es un país rico en recursos y en ecosistemas, diverso, con muchas culturas, lleno de gente cálida y amable y un sitio maravilloso. Pero también es un país que ha sido manchado por una nube negra llamada violencia, la cual nos afecta desde hace muchos años y que sigue afectando al país hoy en día. Uno de los acontecimientos históricos más complicados en Colombia fue la guerra bipartidista entre liberales y conservadores. Y para entender un poco sobre este suceso y su impacto, tenemos la siguiente historia, contada por Pablo Correa, el cual la vivió en carne propia. Bueno, primero que todo quiero decirles que entre violencia y discordia no existen sentimientos. Me voy a remontar al año de 1948 a raíz de la muerte del doctor Jorge Eliezer Gaitán. Resurgieron los rencores y los odios entre liberales y conservadores. La historia que les quiero narrar tal vez sea de las más mm, normales que se pudieron presentar para esa historia. Sin embargo, tenía yo por ahí unos 7 u 8 años tal vez. Estaban los partidos buscando venganza, sobre todo el Partido Liberal buscando venganza por la muerte del doctor Gaitán. Mm, La familia de mi madre es una familia netamente conservadora. Vivían en una vereda llamada Llano Grande. Los abuelos maternos tenían su casita a orilla de la carretera y la abuela Santos padecía de ceguera. El abuelo, a raíz de que lo mordió una culebra, casi lo deja paralítico. Por consiguiente, mi madre era la persona encargada de cuidar a los abuelos. Una triste tarde, mi padre llegó con la noticia de que en el pueblo se veían voces de que los conservadores, más concretamente los cachiporros, querían desterrar a los abuelos porque pensaban de que eran liberales. Por esos días había llegado un tío que sí era liberal, netamente liberal. Vivía muy cerca a la casa de los abuelos. Y los odios empezaron directamente no contra el tío que era el verdadero liberal, sino contra los que estaban cerca a la vivienda. Yo pienso que hubo una confusión entre el tío y los abuelos y llegó una información seguramente hacia los chulavitas muy mal, muy mal, mal interpretada o mal llevada la información. El caso es de que mi padre llegaba esa tarde sobre las 3 o 4 de la tarde, muy preocupado diciéndonos que nos fuéramos rápidamente, que dejáramos la casa. Ustedes podrán imaginarse el sacrificio para trasladar a los abuelos hacia un, hacia un lugar seguro. Perdóneme, perdóname, pero la, la emoción, tal vez cargada aún de rencor por esos hechos que tuve la desgracia de presenciar.
Así que esa noche los abuelitos, mis padres y yo, y si mal no recuerdo teníamos otra hermanita, nos tocó ahuyentarnos de la casa buscando protección de la soledad de una cueva que había a, a un kilómetro de la casa. Allí mi padre con una escopeta montó guardia, seguramente para defendernos, pero ¿qué defensa podríamos tener nosotros? A las 8 de la noche se oyó el ruido de una volqueta, mm, al parecer como de alguna persona eh, propietaria de alguna zona tal vez un poco distante de donde estábamos. Se oía arengas y gritos. Abajo los cachiporros, no queremos cachiporros en la región. Abajo, que viva, que viva el Partido Conservador, el verdadero partido de los colombianos. Abajo los cachiporros, que se mueran los cachiporros. Momentos seguidos se oye la frenada de la volqueta y unos 20 hombres tal vez se bajaban y cogían piedras y empezaban a romper las puertas y las ventanas. ¡Maten a estos cachiporros! ¡Sáquenlos! ¡Mátenlos! Eran las arengas de odio y de rencor que se sentían contra la casa, la casa de los abuelitos. Yo no tenía no tenía el menor sentido de qué se trataba eso. Alguna voz de la turba gritó: esperen, esperen, se trata de la casa del abuelo Wenceslao, él es un conservador, tranquílense, tranquilicen, apaguen las mechas, no lo vayan a quemar, tranquilos, estamos equivocados, hay una equivocación. Gracias a esa intervención desconocida de si sería alguna voz de la vereda, en todo caso esa voz salvó a la casa de que hubiera sido incinerada o quemada. Son recuerdos que llegan todavía y que sirven hoy por hoy, con mis casi 80 años, para hacerles caer en cuenta de que a pesar del tiempo siguen la llama del rencor viviendo en los corazones. Esta violencia que hace 200 años empezó, no se nos ha quitado. Aún persiste en nuestros corazones. Bueno, espero haberlos contado una mínima historia de mi vida. Espero de que sirva de análisis entre lo que dije al principio, que odio y rencor no tienen, no hay cómo decir que se pueden limar esas asperezas. Tal vez el tiempo, que lo veo muy difícil, se encargue de arreglar la situación y traer una paz verdaderamente duradera. Muchas gracias. El narcotráfico es un problema muy grande en el país y que también ha generado mucha violencia. Y para entender un poco su impacto y su relación con esta problemática, tenemos a Leonardo Correa, un analista del Programa de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
y que es un experto en el tema. Bien, uno de los elementos que se ha considerado que incide mucho en la historia de la violencia en Colombia es el narcotráfico. Sin embargo, cuando uno hace una evaluación, en realidad el narcotráfico es solo un elemento más en medio de un ambiente de muchas diferencias sociales. Cuando analizamos las áreas afectadas por cultivos de coca, lo que encontramos es que se encuentran en lo que algunos analistas llaman la periferia o la Colombia profunda. Le hemos dado muchos nombres a esa Colombia más aislada, lejos de las grandes ciudades, lejos de las zonas de desarrollo. Yo siempre pongo el ejemplo de que esa Colombia más profunda es el sitio en donde no hay semáforos, el sitio donde si hubiera un semáforo nadie lo respetaría, y el sitio donde existen unas leyes sociales diferentes a las establecidas en la Constitución. Esa Colombia profunda, si bien ha estado históricamente afectada por el narcotráfico, pues en realidad es el escenario de muchas otras fuentes de violencia. Para muchas personas el narcotráfico es el origen de todos los males y de toda la violencia en Colombia, y yo, que llevo 20 años estudiando el narcotráfico, creo que no es cierto, que el narcotráfico es solo una manifestación de muchos otros problemas que hemos sido incapaces de solucionar. Y muchas veces invertimos nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento y nuestro dinero en solucionar los temas asociados con el narcotráfico y desconocemos que detrás de todo eso hay una situación de inequidades y de falta de oportunidades para muchas comunidades en Colombia. La historia del narcotráfico en estos territorios se repite de una región a otra. Comienza con unas zonas en las cuales no existen alternativas para las comunidades, llega alguien que ofrece un negocio y el negocio florece en ese sitio en donde realmente no existen condiciones del Estado. La gente se mueve hacia las zonas aisladas para hacer una actividad ilegal y allí comienza a desarrollarse comunidad, comienzan a desarrollarse centros poblados, comienzan a desarrollarse las personas llegan allá, pero el Estado no ha llegado. El Estado nunca tuvo la intención de que la gente se moviera a estos centros poblados, en la Gavarra, en las Priellas. Son cosas que han surgido un poco en el marco de la ilegalidad. Y a mí me parece que cuando uno estudia estos centros poblados, lo que entiende es qué ha pasado con ese problema en Colombia. Cuando yo sobrevolaba, hace más de 20 años, sobrevolaba la Gavarra, que es un centro poblado en el municipio de Tibú, en norte de Santander. La Gavarra en realidad eran unas cuantas casas alrededor de una plaza y no era nada más. Había coca en la Gavarra en ese momento y hay coca en la Gavarra hoy, pero la coca de la Gavarra hoy ya no está alrededor de un centro poblado, digamos, sin mayor desarrollo. Hoy en la Gavarra hay floristerías, hay gimnasios y hay toda una actividad comercial legal que comienza a desarrollarse en un marco de ilegalidad. Y esa relación, por supuesto que tiene que ver con la violencia. Esa relación entre la forma de lograrse desarrollar por parte de las comunidades a través de la ilegalidad tiene, por supuesto, una incidencia muy fuerte en la violencia, pero no es en sí mismo el origen de la violencia. El origen de la violencia es que estas personas no han tenido ninguna otra oportunidad y eso crea unas condiciones propicias para que grupos armados ilegales, para que grupos narcotraficantes, pues comiencen a generar violencia en el país. Por supuesto, el dinero del narcotráfico importa. El dinero del narcotráfico, digamos que le mete dinero a las armas, le mete dinero a la corrupción, le mete dinero a todos los elementos de violencia. Pero en sí mismo es solo una manifestación más de las profundas inequidades que hay en el país, de la dificultad para la gente en las áreas rurales de lograr el desarrollo, de la dificultad de acceder a condiciones de educación propicias, de la dificultad para poder tener una vida sana, una vida duradera. Entonces, en este sentido, mi punto es que el narcotráfico no puede seguir siendo la excusa para no atender esas causas mucho más profundas, mucho más arraigadas. Si Colombia sigue empecinada en que lo primero que hay que solucionar es el narcotráfico y lo último son estas diferencias sociales, pues vamos a tener situaciones de violencia para mucho rato en el país. Estas iniciativas de los jóvenes son justamente un llamado a esto, a que dejemos de focalizar el esfuerzo en el narcotráfico y comencemos a pensar en los problemas de fondo del país, en estas inequidades. Estos jóvenes necesitan no solamente tener una situación urbana favorable, no solamente tener acceso a la educación. Fíjense que estas marchas están siendo lideradas por jóvenes urbanos, pero en algún momento
todos estos jóvenes de estas tierras aisladas van también a levantar la mano y van a generar unas nuevas causas y unas nuevas situaciones de violencia, porque estamos sacándole el cuerpo a corregir los problemas que desde esa violencia muy antigua se generaron, desde esa violencia en la que la mayoría de la gente migró hacia las ciudades, pero muchos otros se quedaron en el campo y lograron establecer algunas formas de sobrevivir en las condiciones del campo. Eso no lo hemos solucionado. Para la gente que se movía en las ciudades ha habido más o menos oportunidades. Hoy tenemos una nueva, digamos, un nuevo reclamo por parte de estos jóvenes de las ciudades, pero en los campos, en las partes más aisladas de los campos, sí que los problemas de inequidad siguen siendo vigentes y siguen causando violencia. Colombia tiene, digamos, muchas oportunidades porque es realmente un país muy rico, digamos, no es cuento, no es carreta eso de que Colombia es un país, digamos, rico, eh, pero necesita hacer cambios muy profundos y necesitamos comenzar porque los colombianos se sientan representados en sus sistemas políticos. La toma de decisiones y la idea de que un político es capaz de solucionar el país no es cierta. Y nosotros, digamos, culturalmente siempre estamos buscando que otra persona nos solucione los problemas. Y en ese supuesto hemos delegado la solución de nuestros problemas en los políticos. Siempre creemos que el presidente, que el alcalde, que el Congreso nos daba a solucionar los políticos, los problemas que tenemos. Los políticos nos deban solucionar los problemas que tenemos y eso no es, digamos, no es cierto. Para eso se requieren unas instituciones muy fuertes que no las tenemos. En este momento es a todas las personas, a todos los colombianos, nos toca asumir la responsabilidad frente al cambio. Nos toca dejar de pensar de una manera corrupta, nos toca comenzar a reconocer que los otros tienen unas condiciones, que los otros son diferentes y que tienen derecho a hacerlo. Nos toca comenzar a reconocer que necesitamos nosotros mismos generar nuestras capacidades de desarrollo y dejar de esperar que sean otras personas las que solucionen los problemas de los colombianos. Por ahí tiene que pasar el cambio, por ahí tiene que pasar el aumento de una mejor expectativa de ser felices en el país. Y para esto tenemos que hacer que las diferencias se conviertan en una ventaja. Tenemos a los indígenas, tenemos a los afros, tenemos gente en el campo, tenemos gente en las ciudades, tenemos una altísima diversidad y me parece que debemos comenzar a reconocer que en esa altísima biodiversidad biológica y cultural está gran parte de las oportunidades para salir adelante y para lograr un escenario de paz. Nosotros tenemos que dejar de temerle al conflicto verbal, tenemos que dejar de tenerle miedo a pensar diferente, a expresar que pensamos diferente y aceptar que esas diferencias comiencen a solucionarse en el diálogo, no esperar a que haya violencia para plantear, solucionar diferencias. En Colombia nos aguantamos, nos quedamos callados, no votamos, no nos manifestamos, solamente hasta cuando la olla explota, y ese es un gran problema que no lo van a solucionar los políticos, que no lo va a solucionar el Congreso, ni el alcalde, ni los presidentes. Lo tenemos que solucionar todos los colombianos. Debemos dejar de tener miedo a el conflicto, a la discrepancia y comenzar a estar mucho más dispuestos a intercambiar ideas en las familias, en los colegios, en las universidades, por supuesto, pero dejar de tenerle miedo a solucionar las diferencias a través del diálogo. Para muchos expertos, la educación es el camino para solucionar muchos de los problemas del país, entre ellos el de la violencia. Y para hablar un poco de este tema, tenemos a Sujei Correa, una profesora de vocación y una fiel creyente de que la educación es el camino. Bueno, la situación del país por estos días realmente no ha sido fácil. Los jóvenes de mi clase se han sentido asustados, tienen miedo, tristes, no ven expectativas. Dentro de muchas historias de mi experiencia como docente, pues hay varias que me han sorprendido mucho y me llenan de emoción, pero también de tristeza. De emoción porque me he dado cuenta que los jóvenes, los estudiantes, están empezando a cuestionarse, a preguntarse qué es lo que está pasando en su país, cómo podemos solucionar
pero también me da mucha tristeza ver los estados de mis estudiantes con las banderas encabezando el rojo y con los deseos de hablar, con mensajes diciendo, profe, no estoy preparado para la clase porque anoche no dormí, pensando que estaban matando a jóvenes como yo. Eso es una experiencia durísima como docente, porque es darse cuenta que los jóvenes que nosotros pensamos, sentimos que son la esperanza del país, son el futuro del país, tienen miedo, se sienten desorientados. Pero también me doy cuenta que a través de los medios de comunicación, las redes sociales, lo que dice el uno, lo que dice el otro, pues lo que estamos haciendo es confundiéndolos. Las redes están llenas de un discurso de odio que viene desde hace 60 años. Y no podemos continuar así. Los jóvenes necesitan tener esperanza porque ellos son el futuro del país. Tenemos que enseñarles como docentes a plantear estrategias de resolución de conflicto. Y es que es muy duro el papel del docente porque nosotros sabemos que tenemos nuestra posición frente a nuestra realidad. Algunos muy guerreristas, otros del otro lado echándonos la culpa y no llegamos a ninguna parte. El otro día estaba atendiendo, hablando con un padre de familia que se sentía muy triste porque un profesor le había dicho a su hijo que el problema era de los policías, que los policías mataban gente. Y este padre de familia me dijo, profe, yo soy policía. Y para mí fue muy triste ver cómo mi hijo me preguntaba si yo era un asesino. Y es que de eso no se puede tratar el discurso en la educación. Nuestro discurso como docentes debe estar orientado a la reconciliación, a la construcción de paz, porque la paz es el camino y la vía la tiene la educación. Todos debemos trabajar en construir esa paz que tanto buscamos, mejorando las condiciones de vida de las personas, educándolas, garantizando una buena salud y apoyando a las personas que más lo necesitan, trabajando juntos, manifestando las injusticias del país, compartiendo ideas y exigiendo nuestros derechos. Porque la paz es el camino a una mejor vida y un mejor futuro para Colombia. Y es el camino que todos necesitamos seguir.